El 13 de noviembre de 1985 ocurrió una de las tragedias naturales más letales de la historia de la humanidad. El volcán Nevado del Ruiz de Colombia entró en erupción. El fuego, el magma, descongeló parte del glacial, del hielo que tiene allí. Esto causó una gran avalancha que se descolgó desde los cerros y llegó hasta la segunda ciudad más grande del departamento del Tolima, que era Armero, y destruyó todo a su paso. Entre 23.000 y 25.000 personas fallecieron en medio del lodo. Todo quedó destruido. Los lahares destruyeron todo. No quedó nada, solo ruinas. Donde había edificios, supermercados, bancos, iglesias, solo quedó una explanada grande, como si alguien hubiese querido pavimentar, transformar en concreto toda una ciudad. Han pasado décadas, casi 40 años, y todavía nos queda en la mente esa destrucción. Y en esa destrucción hubo un personaje, una niña muy pequeña que falleció atrapada entre el agua. Les estoy hablando de Omaira, una de las historias más tristes que jamás he visto. Y hay gente que dice hoy en día que Omaira hace milagros y le ha pedido al Vaticano, le ha pedido al Papa que por favor investigue, porque hay cosas muy extrañas que suceden y que Omaira debe ser santa, y se llamaría Santa Omaira, la mártir de Armero. Y en este podcast de Cruz Escribiente vamos a escuchar algunos testimonios de personas que dicen que Omaira se les apareció, que Omaira les ha hecho milagros, los ha curado, y vamos a escuchar un poco más de la historia de esta terrible tragedia que todavía enluta a miles de personas en Colombia. Sean todos bienvenidos y escuchen hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Entre 23.000 y 25.000 personas muertas. La población de Armero destruida. Fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, solamente superada por la erupción del Monte Pele en 1902, y el cuarto volcán más mortífero de los últimos 500 años. Recuerdo yo cuando era niño ver imágenes de cómo quedó esa ciudad completamente destruida. Solamente podía verse una gran explanada gris. Hasta allá llegó el Papa Juan Pablo II, porque todo ese lugar tuvo que transformarse en camposanto, porque no pudieron recuperarse los cuerpos, porque fueron tantas las personas que quedaron ahí atrapadas que no hubo forma de rescatarla. El mismo Papa Juan Pablo II fue hasta allá, se construyó una cruz, se arrodilló y consagró ese suelo. Ese suelo hoy en día es considerado suelo sagrado. Escuchemos una noticia impresionante, una noticia de hace algunos años de Red Más Noticias, en donde se cuenta cómo uno de los rescatistas de Omaira, la chica que quedó ahí atrapada, uno de los símbolos de la tragedia, narra por qué no la pudieron salvar. No quiero narrar yo esas historias tan tristes, quiero que ustedes escuchen a los protagonistas. No quiero narrar lo que le pasó a Omaira ahí atrapada entre los escombros y cómo falleció. Quiero que lo escuchen ustedes mismos en voz de otros periodistas y otros investigadores. Lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar más adelante y vamos a hablar de lo que la gente dice, de cómo la gente va a la tumba hoy de Omaira, el lugar donde falleció, a pedirle favores, cómo algunos dicen verla, caminar entre las ruinas, entre las estructuras, las calles destruidas de lo que fue Armero, cómo aparece a veces entre sueños y cómo dicen que los cura. Se trata de una nueva forma de fe, o tal vez de algo que está allí, de una energía benéfica y curativa, que está ligada a la religión, a las creencias de cada quien. No tengo ni idea. Por ahora escuchemos cómo fue el caso de Omaira y por qué no pudieron salvarla. Escuchen ustedes esta nota grabada por los periodistas de Red Más Noticias. Dicen que Omaira Sánchez bailaba bambuco como pocas, sonreía como todas y tenía un corazón gigante como ninguna. Ella se convirtió en el símbolo mundial de la tragedia y además en ejemplo de tesón y coraje.
Yo vivo porque tengo que vivir. En la mañana del 14 de noviembre, pocas horas después de la tragedia, el mundo posó sus ojos sobre ella. Y el hombre que la acompañó hasta el último de sus suspiros hace memoria de cómo llegaron a auxiliarla. Unos militares que estaban de la Fuerza Aérea fueron los que la encontraron. Ella golpeaba debajo de unas tejas de zinc con un palo. Asegura que intentar salvarla fue una tarea titánica, dadas las condiciones en que estaban. La pared le cayó así y por debajo está un cadáver de la tía del cadáver. Tratamos de sacar en un principio, tratando de jalar los objetos que estaban dentro del lodo, atrapándola, que eran como estructuras que estaban generando como una piscina ahí de lodo, que es lo que se ve en las fotos y en las imágenes que hay. Su mayor decepción fue que para la época la tecnología no era la adecuada, porque de otro modo era probable que le hubieran sacado con vida. Tratamos de jalar con helicópteros, pero los helicópteros que había en ese momento eran civiles, pequeños, con pilotos sin entrenamiento en esas operaciones, las cuerdas no eran adecuadas, mejor dicho, no había la tecnología en ese momento para poder hacer algo más. Leonardo Hernández recuerda los ojos tristes de Omaira, hablando y hablando, matando las horas y la desesperanza. Pero sobre todo, la recuerda como dueña de una portentosa entereza a la hora de enviar mensajes a su familia. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. En la noche nos quedábamos con ella, por ejemplo, y le cantábamos, hablábamos, o sea, se generó mucho vínculo y eso duele muchísimo más. Pero también recuerda que ese corazón gigante sucumbió ante la magnitud de una tragedia que todavía lo persigue. Omaira se le fue 3 días después, en medio del fango, y pese a todos los esfuerzos de decenas de socorristas y voluntarios por ayudarla. Adiós, madre. Ese fantasma no lo deja en paz, como tampoco lo hace el recuerdo de un ser humano incomparable. Esa generosidad de decir, no, vayan y saquen a los otros y después vengan por mí. 30 años después, el recuerdo de Omaira habita en este rincón de lo que fue su pueblo, a donde cada fin de semana llegan centenares de menesterosos, curiosos y devotos a pedirle milagros. Testimonio de esa fe, las decenas de placas de agradecimiento por favores recibidos, sanaciones inexplicables, hijos descarriados que regresan a casa, matrimonios que se componen. Omaira sigue viviendo no solo en el corazón de sus paisanos, sino en el de cada colombiano, que cada 13 de noviembre recuerda que la de Armero fue la crónica de 25.000 muertes anunciadas. Una historia terrible la de Omaira Sánchez. Tenía 13 años nada más, había nacido el 28 de agosto de 1972. Después de que la luz destruyó su casa, porque ella estaba allí en su casa, y entonces las piedras rompieron las paredes, los techos se cayeron, las columnas se doblaron. Ella quedó atrapada bajo los escombros, en un orificio donde estaba antes el techo. La mano de una tía con la que ella estaba, que intentó ayudarla, quedó atrapada en sus piernas. Ella quedó arrodillada, presionada entre la estructura de una antigua puerta y unos ladrillos. Intentaron salvarla, trajeron incluso un neumático, como escucharon, para que ella se sostuviese. 70 horas luchó Omaira, 70 horas durante las cuales ella dio varias entrevistas, habló. Recordó que le gustaba una música popular de la zona que se llama el bambuco, y luego falleció. Falleció tristemente, muchos dicen que fue por la hipotermia, otros que por la gangrena. De alguna manera esa muerte se transformó en un símbolo de la tragedia. Una foto suya, tomada por un periodista que se llama Frank Fournier, que se publicó después en Estados Unidos, fue designada como la foto del año por el premio World Press Photo en 1986. Y esa figura es la que recuerda a mucha gente en el mundo. Es algo muy muy triste lo que sucedió, y que muestra las carencias que tenía el país, porque necesitaban una motobomba y no había casi motobombas en Colombia, y la única estaba en Medellín, que estaba muy lejos, y bueno, no pudieron tampoco drenar el agua, y al final falleció en medio de alucinaciones, en medio de cosas que ella decía que veía. Por ejemplo, hablaba de su escuela que ya no existía, y también hablaba de que había un examen de matemáticas que tenía que hacer. Al final no había nada que hacer, como escuchaban ustedes. Ella falleció. Y es muy triste, pero queda un legado. Y ese legado que queda es que actualmente en el lugar donde falleció Omaira se ha construido una especie de monumento, y mucha gente va allí, va a visitarla.
Como una anécdota también les puedo decir que se encontró un grillo en la región, en una región de allí, y los biólogos le pusieron el nombre científico en su honor. Se llama Gigagrilius omairae, en memoria a Omaira Sánchez. Y bueno, la devoción se ha vuelto muy popular. Incluso mucha gente ha intentado que se beatifique a Omaira. Mucha gente ha dicho que ella debería ser una santa porque mucha gente dice que la ve en sueños o que la ve caminando por allí. Incluso mucha gente también dice que le han hecho milagros médicos, ¿no? Milagros físicos. Es un caso increíble. Pero antes de hablar de eso, quiero que profundicemos un poco más sobre la historia de Omaira como un homenaje. Porque aquí no venimos a buscar espíritus ni invocar a nadie. Venimos a contar historias de personas con dignidad. Y vamos a escuchar un poco más de la historia de Omaira y luego abriremos la puerta del misterio. Solo aquí en Cruz Escribiente. No sé si ustedes saben, pero muchas personas sobrevivieron a la tragedia de Armero, quedaron sin su pueblo, sin su casa. Les tocó reconstruir sus vidas, se regaron por todo el país. Yo tuve amigos que venían de allá, de Armero, estudiaban conmigo en el colegio. Todavía sus documentos de identidad, sus cédulas, aparece allí como municipio de Armero, el lugar de su nacimiento. Ya no existe. Desapareció, arrasado, destruido. Y bueno, dentro de los sobrevivientes estuvo la madre de Omaira, que no ha querido hablar en público muchas veces. Van a escuchar ustedes una nota que hizo Caracol Noticias en Colombia, en donde se narra y donde van a escuchar también un encuentro que tuvo el socorrista, el hombre que estuvo allí de la Defensa Civil frente a Omaira en los últimos días, hablando con la mamá de Omaira. Van a escuchar ustedes un documento realmente importante de la historia de Colombia. Pónganle mucha atención. Escuchemos con respeto y amor. Y escuchemos también por qué estas palabras que van a decir ellos siguen impulsando la idea de que tal vez el espíritu de Omaira esté por allí, brillando en medio de las tumbas. Escuchemos entonces esta nota extraordinaria realizada por el noticiero Caracol, en donde se escucha la voz de la madre de Omaira y se escucha también a uno de los rescatistas. A mí esto me mueve el corazón, no sé ustedes, pero esto lo hago con mucho respeto y por eso, en lugar de narrar lo que sucedió, quiero que escuchen ustedes las voces de los protagonistas, las voces de los que vivieron esta terrible tragedia. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Por su valentía y coraje, Omaira Sánchez se convirtió en un símbolo de la tragedia de Armero. En las cámaras quedó registrada su agonía y la despedida de sus seres queridos. Hoy, 30 años después y por primera vez, hablaron a través de los micrófonos de Blue Radio María Leida Garzón, la mamá de Omaira, y Gustavo Lastra, el rescatista de la Defensa Civil, quien acompañó a la niña durante 3 días. Son recuerdos dolorosos los que comparten, pero también rememoraron a una alegre Omaira. Era una niña muy sincera, una niña, ella siempre estuvo conmigo, me protegía, no le gustaba que me trataran mal. Más que hija y mamá éramos amigas. Siempre hermosa, guerrera, guapa, viva, inteligente, una mujer. A pesar de su corta edad, era una niña de poner de ejemplo a muchos jóvenes de esa época y de hoy en día. El rescatista le contó a María Leida cómo fueron las últimas horas de Omaira. Lo único que le puedo decir es que con Omairita se hizo lo humanamente posible. Fueron momentos muy difíciles, fueron momentos de desconsuelo, de
de ansiedad, pero también al tiempo se pudo compartir con Omairita, donde hablamos mucho, repasamos las tablas de multiplicar, rezamos, cantamos. Y son momentos que lo dejan a uno muy marcado. María Leida, también entre sollozos, le dio las gracias. Quisiera algún día verlo y abrazarlo. Porque usted tiene el humor de ella, tiene el sudor de ella. Los ratos que ella pasó allá, quisiera que usted me contara muchas cosas. Queda pendiente ahora el encuentro en el que recordarán a la pequeña Mayra. Una historia increíble, una historia trágica, pero al mismo tiempo llena de esperanza. Esperanza en los que estamos aquí, porque muchos dicen que esa muerte, la muerte de Omaira, realmente lleva a la santidad, porque ella siempre se mantuvo allí, decente, nunca maldijo, soportó lo que tenía que soportar. Es muy triste eso, y entonces muchas personas que dicen por eso y por los méritos de su infancia, ella ha trascendido transformándose en una especie de santa. Y el primer paso para ser santo es beatificarse. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. La palabra beatificación viene del latín beatus, bendito, y facere, hacer. Este es un reconocimiento. Dicen que las personas cuando mueren y han tenido una vida santa, su espíritu intercede por los vivos ante Dios. Entonces la gente le reza y ahí están los santos, el panteón de santos que tiene la iglesia. Y para ser beato hay que cumplir unas normas, unas reglas que puso el Vaticano en 1983. Y escuchen muy bien, aquí se las voy a contar. Debe confirmarse un milagro a través de esa intersección. Esos milagros son casi siempre curaciones médicas inexplicables, visiones, y entonces cuando son curaciones envían teólogos del Vaticano y envían médicos que tienen que revisar, entrevistan a otros médicos, van y observan uno por uno, escuchen muy bien, los exámenes médicos, para que realmente se sepa que existió un milagro. Hay otros tipos de milagros que no son médicos, como las apariciones, las profecías, generalmente estas personas muertas. También hay milagros que son físicos, que ya casi no se dan, por ejemplo, que los cadáveres, que los cuerpos queden incorruptos, que no se pudran y que incluso huelan a santidad, olor a rosas mosquetas. Hay muchas historias de eso, de el olor a rosas que expelen los cuerpos de los mártires de la cristiandad, o de los santos o de los beatos. Todo esto va antes de la canonización. La canonización es cuando entran en el canon, ese es el nombre, en el canon de la iglesia. En esa canonización es cuando se dice que alguien es santo y entra en el santoral, y entonces hay varias formas de llegar a ser santo. Una es el martirio, morir en nombre de Jesús. Muchos santos han fallecido así. Muchos de los santos que conocemos fue que los mataron. Por ejemplo, San Esteban, el primer mártir, lo cogieron a piedras por allá pocos años después de la muerte de Cristo y lo lapidaron, lo mataron. Hubo uno muy interesante en su historia, que es el santo hoy en día de los carniceros, San Lorenzo. Por allá en Argentina tienen a veces estatuas de San Lorenzo al lado de las parrillas donde la gente cocina. Él vivió durante el Imperio Romano, nació el 6 de diciembre del año 2025 en lo que hoy es Huesca, allá en España. En ese momento era una provincia, una parte del Imperio Romano, y falleció el 10 de agosto del 258. Está vinculado San Lorenzo con el Santo Grial y con las riquezas de la iglesia, pero no vamos a hablar de eso. Dicen que San Lorenzo fue capturado por los romanos y lo llevaron hasta una parrilla donde se asaba carne, y allí lo pusieron, lo colocaron sobre la parrilla en el campo de verano en Roma, y lo colocaron allí y empezaron a cocinarlo, y entonces él se empezó a cocinar y empezó a llorar y a gritar, y entonces en ese momento el romano le dijo: San Lorenzo, reniega de Cristo y ya no te torturamos más, reniega de Cristo y ya no te vamos a hacer más daño. Y entonces San Lorenzo se quedó mirando al romano y le dijo: no, más bien voltéame que ya estoy asado por este lado. Y por eso es el patrono de los cocineros.
por esa muerte, por ese martirio, por ese dolor, por su entrega, pues se convirtió una vez en santo. Eso es lo que muchos dicen que también pasa un poco con Omaira, porque ella invocó a Dios y de alguna manera también dicen que ha hecho milagros. Recuerden también que los milagros en el santoral incluyen un montón de elementos paranormales como la bilocación, estar en dos partes al tiempo, el don de las lenguas, poder hablar idiomas que uno no conoce, también el don del discernimiento, que es poder saber qué es malo y qué es bueno. Se trata de poderes que le da Dios a estas personas. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. En la actualidad ya no se ven muchas de estas cosas, pero la gente dice que sí pasa con Omaira. Incluso le han redactado oraciones. Incluso muchos dicen, como les he repetido en este podcast, que la ven allí caminando o que la ven en sueños y que salva a las personas y que las cura. Ha habido gente que va incluso allá, a las ruinas de Armero, se arrodilla frente a la tumba e implora y le pide por la salud de otros, por su propia salud, incluso por su prosperidad. También tal vez tiene que ver con la idea de que las muertes violentas truncan una vida y que los espíritus quedan vagando por el mundo porque no cumplieron el destino que tenían, el destino que tenía su existencia. Tal vez esta creencia sea la que ha convertido a Omaira en una santa popular, no lo sé, pero en los próximos minutos hablaremos de algunos de esos casos. Son muchas las personas que aseguran haber entrado en contacto con Omaira, van y rezan. La tumba, les quiero contar, la tumba está llena de placas de agradecimiento, exvotos, en los que la gente dice gracias. Y les voy a leer algunos. Gracias, Omaira, por los favores recibidos. Gracias, Omaira, por haberle dado salud a mi hermano que estaba enfermo. Gracias, Omaira, por haberme protegido. La gente dice incluso que cuando va por la carretera, que pasa hoy por la mitad de Armero, donde quedaba Armero, que realmente es como una zona plana, ya no hay sino muy pocas ruinas de las casas. Dicen que a veces ven una niña vestida de blanco que se mete entre el campo, entre las ruinas, y que a veces alerta a la gente, y la gente frena un poco y se evitan accidentes. Eso es lo que la gente dice. Vamos a escuchar entonces la voz de un youtuber que fue hasta allá, fue a este lugar y describe las tumbas, esas tumbas llenas incluso de muñecos, de peluches, porque se asocian, ¿no?, a la infancia, a esa infancia milagrosa, que dicen se manifiesta con Omaira. Y después vamos a escuchar el testimonio de una mujer que dice que Omaira le salvó la vida a su hijo, que dice que Omaira le ayudó, la protegió, sacó del hospital a su hijo. Esas historias son las que se están recogiendo para la beatificación y la santificación de esta niña que tristemente murió en ese lugar. Aquí vamos entrando a la tumba de Omaira, que fue una niña que fue como ícono, un personaje de la tragedia, ¿no? Omaira Sánchez fue una niña de 13 años que se convirtió en el símbolo de la tragedia después de que la avalancha demoliese su casa. Quedó atrapada entre los escombros, permaneciendo en medio del lodo durante 3 días, y con los brazos de su tía que se encontraba enterrada debajo de ella, aferrada a sus pies. Fueron muchas horas de lucha para rescatarla, hasta que su cuerpo no resistió y murió ante los ojos de socorristas y periodistas de todo el mundo, convirtiéndose en el símbolo de la tragedia. Este es el punto exacto donde la niña la encontraron, pues donde estaban tratando de rescatarla. Miren la cantidad de cosas, puras ofrendas que le traen, y muchas personas vienen a pedirle favores y traen muchas velas. Objetos que hablan de la santidad de esta niña, objetos que hablan de lo imposible, la posibilidad de que algo, de que su espíritu interceda, ¿no?, de que su espíritu de alguna manera ayude a las personas que están enfermas, que sufren, que se sienten mal, que están en algún trance, y que les ayude a curarse, que los proteja. Incluso se han elaborado en algunos lugares objetos que recuerdan a Omaira, es el rostro de ella en medallitas, y también hay oraciones, como esta que se hizo en Perú en nombre de Omaira, porque su fe ya se extiende por muchos lugares. Escuchen ustedes un extracto pequeñito de una oración entonada para que Omaira interceda, para que Omaira cambie la física, para que Omaira ayude, para que Omaira transforme la vida de las personas. Esta vez desde Perú. Señor, que todas nuestras hermanas sean, Señor Jesús, fortalecidas.
sean suministradas, por tu rica vida, por tu rica presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta manera, por este medio. Padre, bendecimos en esta noche a Perú, bendecimos a nuestras hermanas, bendecimos su espíritu, su alma, su ánimo, su cuerpo. Dales un ánimo pronto para estar en esta comunión. Señor Jesús, en tu nombre, Señor. La historia de Omaira. La historia de Omaira Sánchez es una historia muy dura, muy fuerte, de una muerte que la vio todo el mundo. Tal vez por eso, lo digo como antropólogo, esa muerte se ve como un sacrificio, ¿no? Y se busca esa redención. Se piensa que su espíritu puede estar con nosotros. Se piensa que su espíritu puede estar aquí, ahora, caminando, transformando la vida de quienes creen en ella, que le tienen fe. Escuchemos entonces a continuación un testimonio de una mujer que dice que su hijo fue salvado, que fue de alguna manera socorrido, que fue curado por el espíritu de Omaira Sánchez. Nos encontramos acá en la tumba de Omaira Sánchez, un lugar de agradecimiento de devotos. Queremos ser testigos de un milagro acerca de un niño. Cuéntenos qué milagro creen que les hizo Omaira. El niño tenía, Tranquila. tenía 8 meses de embarazo. Cuando a ella le dijeron que el niño no podía nacer, que le iban a hacer un desgrado, que el niño venía con hidrocefalia, con la cabeza demasiado grande y que no. Nos encomendamos a Dios, le rogamos mucho, le pedimos mucho de rodillas, íbamos mucho a misa. El niño nació bien. Los doctores decían que no podía comer, que no iba a hablar, que no iba a poder caminar, nada, absolutamente nada. A los 3 días de nacido, a los 15 días de nacido, empezó a crecer en la cabecita. Pero le hicieron una operación, que tiene una válvula, y de resto no. Ha estado 3 veces hospitalizado por una bacteria en un riñón. ¿Cuánto tiene? 9 meses. ¿Y normal? Bien, tiene no, el desarrollo. Venimos acá donde Omaira a pedirle que todos los exámenes que le salieran, todos los exámenes que le hicieran, salieran bien. Y ya nos hizo ese milagro. No tiene ya nada, absolutamente nada. A él le tocaba. Le iban a hacer diálisis. Sí, le iban a hacer diálisis y le iban a colocar un aparatico en la columna. En la cadera. Que supuestamente tenía displasia. Y ya no. Le pedimos mucho, nada, ya todos los exámenes, todo le salió bien. ¿Y por qué se encomendaron a Omaira? Porque pues nos dijeron a un señor que le hizo un milagro a ella, de un dedo que casi se lo mocha, entonces no le quedó sirviendo para nada el dedo. Entonces él le dijeron y él vino acá. Y él fue a los médicos y los médicos le dijeron que no, que ese dedo él no, que ya lo perdía, que no le servía para nada. Y entonces le dijeron a él y él vino acá y le pidió y le hizo ese milagro. Y cuando él volvió del médico y le dijo, pero ¿usted qué se hizo? ¿Usted hizo algo? Dijo, no, doctor. Dijo, no, es que ese dedo usted no le queda sirviendo para nada. Y él dijo que él no le contó nada. Y vino y le dio las gracias a ella. Él sacó plata, fue ahí, hizo un trabajo y todo, y pidiendo, vino hasta acá. Y ella le hizo ese milagro. Entonces, a través de eso que nos dijeron, vinimos, y sí. Omaira, la mártir de Armero. Omaira, la niña que falleció frente a los ojos del mundo. Omaira, el símbolo de una tragedia que dejó más de 25.000 personas muertas. Omaira Sánchez, que hoy en día se transforma en una santa para muchos, que se transforma en una beata para otros y que además aparece
en visiones, en sueños, en la vida real y que además, según muchos, hace milagros. Y hay una mujer, una abogada colombiana, una abogada constitucionalista radicada en Francia, que está tratando de conseguir la beatificación de Omaira Sánchez. Esta mujer se llama Natalia Bernal y viaja por el mundo recogiendo los testimonios y los casos, porque la meta de Natalia Bernal es que Omaira sea santa. Y ha ido hasta el Vaticano y ha tocado las puertas del mismísimo Papa. Escuchemos a Natalia Bernal, la mujer que ha recogido los fenómenos paranormales, la mujer que ha recogido los milagros, la mujer que está utilizando sus conocimientos en derecho canónico para llevar estos casos misteriosos hasta el Vaticano, para que se designe un investigador y para que Omaira con el tiempo no sea solo Omaira Sánchez Garzón, sino sea la santa Omaira, la santa mártir de Armero. Escuchemos entonces a Natalia Bernal. Soy Natalia Bernal Cano, doctora en Derecho Constitucional, trabajo en la protección de los derechos de los niños y actualmente defiendo la causa de la beatificación de la niña Omaira Sánchez Garzón, quien agonizó 3 días después de la tragedia de Armero. Fue una niña que dio un ejemplo de valentía y de amor, puesto que entregó su vida por la salvación de muchas víctimas de la tragedia de Armero. Pido su apoyo en esta causa. Por favor, las personas que hayan recibido curaciones por intermediación de Omaira, por favor comunicarse conmigo al teléfono 317-5555-747. Natalia Bernal Cano, un testigo más de los milagros de Dios a través de los ruegos de la niña Omaira en el cielo. Así que si ustedes conocen de alguna manera una persona que haya estado en contacto, que haya tenido milagros o que haya cambiado su vida a través de la oración o que la haya visto, que haya visto a Omaira, pues pueden buscar a esta abogada que ha recogido las historias. Las historias son increíbles, pero realmente son increíbles, porque hay apariciones, porque hay curaciones, pero de eso hablaremos en otra oportunidad, porque ya estamos llegando al final de este podcast de los audios de Cruz Escribiente, que ahora se llama Cruz Escribiente, porque pues ustedes lo pidieron que fuera un poco más breve, que fuera más corto el nombre, para que lo pudieran buscar y lo pudieran encontrar más fácil en redes sociales. Gracias por estar ahí y prepárese porque les tengo una historia en los próximos minutos que seguro les va a gustar. Si les gustó este podcast, por favor, denos like, activen la campanita para que siempre sepan cuando llega un nuevo podcast y además escriban aquí abajo, comenten por favor desde donde nos escuchan. Un abrazo grandísimo, estén donde estén, se les quiere mucho y les voy a dejar a continuación una historia que a mí realmente me cambió en parte la vida. Realmente las historias, las fábulas hicieron parte de mi vida, no sé ustedes. Cuando yo era niño me dieron unos libritos chiquitos, eran unos libros chiquitos en los cuales uno podía de alguna manera leer las fábulas de Esopo. Y muchas de esas fábulas son realmente interesantes, porque le cambian a uno la vida, porque lo enfrentan a diferentes formas de ver el mundo. Y una de esas que realmente me cambiaron a mí la vida es una que se llama El Ciervo y su reflejo. Se las voy a narrar a continuación. Quiero que la escuchen, quiero que reflexionen, quiero que vean la vida de una manera distinta. Escuche por favor con cuidado. Había una vez un ciervo por allá en un país de Europa, de esos que son lejanos, que vivía al lado de un lago.
Vivía al lado de un lago, de esos lagos cristalinos grandes que están en contra de las montañas, que parecen de alguna manera un espejo idílico que refleja las nubes, que refleja el azul del firmamento. Ahí estaba el ciervo, uno de estos ciervos, un venado grande con sus cuernos, ahí grandes. Y el ciervo entonces un día decidió salir un poco de las florestas, de los bosques, ir hasta la orilla de aquella laguna y se quedó mirándose a sí mismo en el reflejo del agua. Y entonces empezó a decirse a sí mismo: qué cuernos tan majestuosos tengo, soy hermoso, soy impresionante, qué cabeza tan grande, esos cuernos que tengo son poderosos, son astas, son algo que nadie más tiene en este bosque. Soy realmente impresionante. Y luego miró sus patas, las vio débiles, las vio frágiles, y empezó a pensar: qué frágiles son mis patas en comparación con mis cuernos. Son patas débiles, son patas que no sirven de nada, son patitas chiquitas. De repente, en medio del bosque apareció un animal muy grande, una sombra. Era un puma, un felino joven, majestuoso, con músculos, así grande, imagínese usted un puma. Y se le fue acercando y se le fue acercando al ciervo lentamente. Y entonces el animal lo vio, le dio mucho miedo, vio que tenía en cada pata dedos con garras, con cuchillos. Y entonces el ciervo asustado corrió rápido, con sus paticas pequeñas, y entonces el puma se fue detrás, saltó, lo persiguió, él se metió detrás de una montaña, logró correr por sus paticas pequeñas, y entonces se le enredaron los cuernos, las astas, en un árbol, en una rama, y quedó atrapado. El puma saltó encima de él, y en ese momento él comprendió que lo que tanto admiraba, que esos cuernos que lo hacían sentir superior a los demás, lo habían condenado. Pues había quedado atrapado, se le habían quedado engarzados los cuernos ahí a las ramas, y por eso el puma había llegado y lo había cazado. Estaba a punto de morir y se dio cuenta que esos cuernos grandes habían sido su perdición y que lo único que le servía para escapar eran sus pequeñas patitas. Esopo, después de contar esta fábula, escribió una pequeña moraleja que decía: valora y aprecia lo que tienes, que lo necesitarás cuando menos lo esperes. No te obsesiones con laureles, con triunfos, con títulos, que a veces esos mismos son nada más trampas del ego que te van a llevar a la perdición. Eso es lo que dice Esopo, y a veces lo pienso así. Y vida solo hay una, y uno tiene que vivirla, y tiene que moverse, y tiene que conocer. Por eso ahora vamos a hacer viajes alrededor del mundo, para que viajemos juntos, para que conozcamos juntos. Yo no conozco muchas partes y quiero conocerlas con ustedes. Quiero conocerlos también a ustedes. Vamos a ir a Egipto, vamos a ir a la Ribera Maya, vamos a conocer las pirámides, la Esfinge. Si quieren más información, simplemente búsquenme como @cruzescribiente en todas las redes sociales. Así estoy yo, @cruzescribiente, Esteban Cruz Niño. Y bueno, también les quería decir algo de todo corazón, y es que les quiero decir que ustedes estén donde estén cuando escuchen este podcast, manejando, planchando, pasándola bien en la vida, trabajando. Tal vez están lejos de su país, tal vez están en otro país, fueron allá a buscar la vida y lo están haciendo y lo van a lograr. Usted lo va a lograr. Usted va a lograr todo lo que usted quiera en la vida. Si usted le mete fuerza, si usted le mete empeño, si usted le mete ganas, lo va a lograr. Va a transformar el mundo, va a cambiar el mundo, y así va a ayudar a la gente que usted quiere. Y yo desde aquí estoy con un micrófono. En ese momento todo está oscuro, afuera hay noche. Estoy con mis gatos, tengo 3 gatos, con mi esposa. Y desde aquí le decimos todos nosotros, estoy seguro que mis gatos, si pudieran hablar, le dirían lo mismo. Y es que a ustedes, estén donde estén, encuéntrense donde se encuentren. Yo, Esteban Cruz, los quiero mucho.